Vamos a iniciar poniendo mucha atención a los puntos que vamos a estudiar en esta unidad. Bien, en esta unidad vamos a hablar de la introducción al derecho administrativo. Vamos a estudiar, estimados amigos, temas como son el derecho administrativo, la actividad administrativa, los niveles de la actividad administrativa, fuentes del derecho administrativo, principio de buena fe, principio de debido proceso, principio de moralidad administrativa, principio de seguridad jurídica. Vamos a hablar de el Estado, los elementos que conforman al Estado. Vamos a mencionar, estimados amigos, temas tan importantes como son la población, el territorio, el poder. Estudiaremos las distintas funciones de gobierno. Hablaremos de la función legislativa, ejecutiva, judicial. Estudiaremos las atribuciones del Estado, la administración pública, los elementos de la administración, el técnico, el político, el jurídico, ¿vale? Y bueno, estimados amigos, llegaremos a la conclusión con el estudio de las distintas secretarías que conforman la administración pública federal. Vamos a hablar de los tipos de administración: centralizada, desconcentrada, descentralizada. Hablaremos de los órganos centralizados, hablaremos de Presidencia de la República, secretarías de Estado como es la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos a analizar temas muy importantes que versan sobre la cuestión de la Secretaría de Bienestar, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, Secretaría de Educación Pública, Agricultura y Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Territorial, Agrario y Urbano, de la de Turismo, de Cultura, de la Fiscalía General de la República, de Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Y bueno, estimados amigos, esos son los puntos que vamos a estudiar. ¿Estamos listos para empezar? ¿Sí? Muy bien. Vamos a iniciar entonces, estimados amigos. Derecho administrativo. ¿Sale? Si nosotros hacemos un parangón, por ejemplo, de el Estado y sus funciones de gobierno, vemos lo siguiente, estimados amigos. A partir del mandato constitucional, nosotros tenemos una distinta función de gobierno, ¿sale? En esta función de gobierno tenemos una función de gobierno administrativa, ¿sale? Una función de gobierno legislativa y una función de gobierno judicial. Normalmente la función de gobierno administrativa se le va a encomendar al poder ejecutivo. Muy bien. Ok. La función de gobierno legislativa se le va a encomendar al poder legislativo. Y la función judicial se le va a dejar al poder judicial, a los jueces. Muy bien. Estas tres distintas funciones de gobierno son las que versa el tema de cómo se conforma el Estado. Ahora bien, dentro de las principales funciones que vamos a encontrar es la administración, que se le encomienda principalmente al poder ejecutivo. ¿Para qué dividimos al poder, abogados y abogadas? Para que el poder no se corrompa en una sola mano. Imaginen ustedes esa cuestión en la cual teníamos un monarca que sobre él tenía todo el poder. Este monarca era de corte absolutista. Este monarca
representaba las tres distintas funciones de gobierno. Él era el administrador, ¿vale? Él se encargaba de la función de la creación de leyes y aparte él era el representante de la ley. Era él, pues, todo el poder en una sola persona. Imposible pensar así, ¿verdad? Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, dice, hay que dividir al poder para que no se corrompa en una sola mano. Y establece que hay que dividir al poder en tres. La función ejecutiva de administración se le iba a encomendar al rey. La función de la creación de leyes se le iba a encomendar al parlamento. Y la función judicial se le iba a encomendar a los jueces. Una función perfectamente bien delimitada. Muy bien. Ok, empecemos. Decimos, el derecho administrativo es la rama del derecho público que regula las actividades de este ente llamado Estado, así como las relaciones de la administración pública, el Estado con los particulares. La actividad administrativa le corresponde principalmente al Poder Ejecutivo. La organización, la planeación, la dirección, la ordenanza, la administración de los recursos públicos, los bienes y los servicios públicos. Muy bien. Ok. ¿Cuál es la función principal de la función administrativa del Estado? Las necesidades de satisfacer colectivamente el transporte, alumbrado público, educación, seguridad pública, cultura. 3 niveles de administración pública: federal, local y municipal. Entonces, aquí tenemos esta función administrativa del Estado. Ahí va. Muy bien. Vemos nosotros el mapa de nuestro país y verificamos que somos una república de naturaleza federal. La ley que nos regula, la norma que establece la forma del Estado, se denomina Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Sale? De esta administración a nivel federal, porque somos un solo ente colectivo, tenemos la división territorial en entidades federativas, ¿sale? Todas estas entidades federativas tienen su administración local y a su vez, todavía más pequeño, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución, tenemos la administración pública en el ámbito municipal. ¿Vamos bien? Ok. Hasta cierto punto hay una desconcentración de actividades. ¿Por qué? Ahí va. Mucha atención. Aquí tenemos al titular del Poder Ejecutivo. Hasta cierto punto hay una desconcentración de actividades porque al lado de, en la administración pública, en el ámbito local, vamos a tener
a un gobernador. Y dentro del ámbito municipal tenemos al presidente municipal. ¿Sale? Estos son los titulares de la administración pública en sus distintos niveles de gobierno. Federal, ¿sale? Estatal y municipal. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. La administración pública más o menos se encuentra funcionando de la siguiente manera. Ahí va. Tenemos a la administración pública, ¿sale? Que denominamos centralizada. En esta administración pública centralizada, principalmente vamos a tener como jefe al presidente de la República, y el presidente de la República se va a depender de secretarías de Estado, ¿vale? Que van a tener una dependencia directa al presidente de la República. Todo el poder deriva directamente ¿de quién? De el Ejecutivo Federal. ¿Vamos bien? Ok. Las secretarías delegan ciertas competencias, delegan ciertas atribuciones a órganos técnicos, a órganos especializados, ¿vale? En este caso hablamos de la administración pública desconcentrada. Tienen cierta independencia, pero siguen dependiendo del sector central. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Lo vamos comprendiendo? ¿Sí? Muy bien. Y por otro lado, tenemos a la administración pública descentralizada, con autonomía propia, con su propio autogobierno, con sus propias funciones. Tiene cierta separación de la administración pública centralizada, ¿sale? Sigue habiendo cierta dependencia, pero tenemos una autonomía, ¿ok? Y no confundir a los órganos de la administración pública descentralizada con los organismos constitucionales autónomos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, principalmente podríamos destacar a el INEGI, ¿sale? Destacamos también en este punto como órgano constitucional autónomo, podemos destacar al Banco de México, podemos destacar al Tribunal Superior Agrario, podemos destacar, por ejemplo, a el Instituto Nacional Electoral, podemos destacar también a aquí en este órgano constitucional autónomo también podríamos destacar inclusive al Comisión Nacional de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Sale como órganos constitucionales autónomos. Y hay otros órganos que se llaman de relevancia constitucional. Estos, aunque la Constitución le da facultades muy especiales, siguen teniendo una dependencia. Por ejemplo, vamos a mencionar dos: al Consejo de la Judicatura Federal y tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dependen directamente del Poder Judicial Federal. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien?
¿Sí, compañeros? Ok, muy bien. Perfecto. Continuamos. Entonces ya vemos cuál es la finalidad de la administración pública. Ok. Las fuentes del derecho administrativo vamos a destacar que son las siguientes. Primero, principio de buena fe. Este principio nos habla de la concordancia entre el acto y la coincidencia, en cuya virtud hay derechos y beneficios que liberan de responsabilidades y cancelan deberes. ¿Qué es lo que debe de hacer un servidor público? ¿Puede hacer lo que le plazca, compañeros? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer este servidor público? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la meta que tiene? ¿De dónde tiene su facultad? Este, este servidor público va a encontrarse subordinado a los mandatos que le establece la Constitución. La Constitución establece sus respectivas facultades, sus respectivas funciones. ¿Se va entendiendo? Ok. Este servidor público en este principio de general de buena fe debe de actuar apegado a lo que establece la Constitución, a lo que establecen las leyes que regulan su actuación, al respeto de los derechos humanos y evitar el tema de la corrupción, el tema de una dádiva, el tema de una contribución para realizar la función que viene encomendando. Cuando hablamos de la buena fe, implica que este servidor público está actuando dentro del marco de sus atribuciones, que este servidor público está cumpliendo con la función que le encomienda la Constitución, la ley que regula su acto y que de alguna manera este acto que realiza frente a un gobernado es un acto de buena fe y es un acto que se actúa dentro del imperio de la legalidad. ¿Vamos bien? Es decir, que si el gobernado al rato quisiera establecer una responsabilidad al servidor público, difícilmente lo va a poder hacer porque el servidor público actuó dentro del marco de la ley. ¿Lo vamos comprendiendo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos, estimados amigos? Bien. Otra función muy importante que debemos destacar es el principio denominado de debido proceso. ¿Qué significa este principio? Ahí va. Desde un principio, la actividad del servidor público tiene responsabilidades. Debe de actuar dentro del marco de la ley. Si no cumpliera con esta función, el servidor público va a ser objeto de una responsabilidad. Entonces, aquí tenemos a la ley que regula la actuación de ese servidor público. No puede hacer lo que le plazca, debe de actuar en mandato de esta norma, tanto sustantivo, derechos y obligaciones, así como en temas de naturaleza procesal. Debe de apegarse a lo que establece la ley. Y si el servidor público no cumple con ese mandato, pues podrá tener responsabilidad civil por daños y perjuicios causados, responsabilidad administrativa con la posible suspensión o con la posible inhabilitación del cargo del servidor público y por supuesto con la responsabilidad penal que pudiese conllevar a la privación de la libertad de este servidor público. ¿Vamos bien? Ok, muy bien.
Otro de los principios que debemos destacar se denomina de moralidad administrativa. Aquí está. En este ejercicio de funciones, la conducta de los servidores públicos de la administración pública debe de sujetarse al apego de la verdad, debe de sujetarse a la actuación moral. ¿Qué implica esto? Ética, apegado a la verdad, tratando de evitar un beneficio, tratando de evitar una afectación a un tercero, a actuar apegado al marco de la ley. ¿Sale? El servidor público está para servir, no para servirse. El servidor público está para ayudar al gobernado. Esa es la función. Ese es el mandato que tiene. Ese es el cargo tan noble que va a desempeñar. ¿Sale? Cuando el servidor público no cumple con esto, cuando el servidor público no actúa apegado a la verdad, cuando no actúa apegado al marco de derecho, pues tenemos ahí una responsabilidad. ¿Lo entendemos, compañeros? Muy bien. Por supuesto, también destacamos el principio denominado de seguridad jurídica, la garantía de que el gobernado, ¿sale? La persona que se ve afectada en sus derechos, bueno, lo primero que debemos de entender es de que no va a ser afectada por un acto de autoridad. Y si hay una afectación, vamos a reparar los daños causados a ese gobernado, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que al principio espera la persona en relación del servidor público? ¿Qué es lo que espera la persona en relación al Estado? ¿Qué es lo que espera, compañeros? ¿Qué espera? ¿No espera nada? La persona con relación al Estado, Ajá, ¿qué espera? pues justo un servicio que le responda en relación o con relación a los derechos que tiene la persona y que O- el Estado debe de proveerle. ¿Usted espera que el Estado llegue a su domicilio sin una orden y que ingrese al mismo? ¿Espera eso usted del Estado? Ah, no, No, desde ¿verdad? luego que no. ¿Usted espera del Estado que le establezca cargos, multas, sanciones que no le corresponden por el tema de la declaración de impuestos? No, tampoco. ¿Usted espera del Estado que le imponga una multa, una sanción que no justifique, que no legitime en una norma? No, No, ¿verdad? Ok. Entonces, en esa actuación, esta es la seguridad que espera el gobernado. La seguridad jurídica de que no se afecte su persona, que no se afecte su patrimonio. Y si se va a afectar, si se va a generar un acto de molestia, este acto de molestia por parte de la administración pública deberá ser debidamente fundado en la norma y motivado las razones por la cual el servidor público está causando una afectación a la esfera personal, a la esfera patrimonial del gobernado. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, en ese sentido, todo acto de autoridad que cause una afectación a la persona, al patrimonio del gobernado, lo que esperamos es que se deje sin ningún efecto. ¿Sale? Vamos bien. Y en la medida de lo posible, restituir al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado. Es decir, que este acto de autoridad lo vamos a dejar sin ningún efecto porque no fue dictado conforme a la norma, porque no fue debidamente fundado y motivado. ¿Entendemos esto? ¿Sí? Ok. Recuerden, por favor, el acto de autoridad
reviste 3 características. Anótenlas, por favor. Ahí va. Atentos, por favor. Acto de autoridad. Tiene estos 3 elementos. Es un acto unilateral. Es un acto imperativo. Es un acto coercitivo. Es unilateral porque el servidor público actúa con apego a la ley, porque el servidor público actúa con apego a la Constitución, porque el servidor público actúa, ¿sale? Y no tiene que pedir autorización al gobernado. Su función es actuar, su función es llevar a cabo actos administrativos. ¿Lo entendemos? Actos administrativos, legislativos, judiciales, pero tiene que realizar un acto. Imperativo, porque la autoridad nos dice, ay, pobrecito, ¿quieres declarar tus impuestos? Ay, pobrecito, fíjate que te tengo que poner una multa. ¿La aceptas? Ay, pobrecito, fíjate que un juez me ha dado un orden de cateo para que pueda ingresar a tu domicilio. ¿Me permites eso? No, ¿verdad? El acto administrativo, el acto de autoridad, que es una orden, una instrucción, un mandato, ¿sale? ¿Vamos bien? Y si no quiere de buena voluntad, de buena fe, actuar el gobernado, pues, ¿qué creen? Se dispone de la fuerza pública, se dispone de la policía, se dispone de la Guardia Nacional, se dispone del ejército, se dispone de los elementos del Estado para hacer cumplir la ley. ¿Entendemos entonces en qué consiste este principio? ¿Está claro? Muy bien, perfectamente bien señalado. Bien, vamos a avanzar, estimados amigos, ¿vale? Ahí va. Muy bien, los elementos que conforman al Estado. Tenemos la población, el elemento humano. En este elemento humano vamos a tener que nuestro país tiene poco más de 130 millones de personas, ¿sale? Estas personas vamos a reconocerle sus derechos, ¿sale? Y van a tener también obligaciones frente al Estado. Dentro de estas personas que tenemos aquí, vamos a encontrar nosotros que tenemos personas físicas que tienen capacidad de goce y que tienen capacidad de ejercicio. Vamos a ver dentro de estas personas que vamos a tener a nacionales y vamos a tener extranjeros. Dentro de los nacionales tenemos a los nacionales por nacimiento y tenemos a los nacionales por naturalización. Y máxime podríamos hablar de la ciudadanía. ¿Lo vamos comprendiendo? ¿Sí? A todas estas personas, el Estado debe de garantizarles sus derechos humanos. Que va a haber cierta restricción de derechos, ¿eh? Por ejemplo, los extranjeros no pueden actuar en cuestiones de naturaleza política dentro del territorio del Estado. ¿Estamos claros? ¿Está bien? Muy bien. Continuamos. Tenemos que a la población le reconocemos ciertos derechos como derecho a la libertad, derecho de petición, derechos políticos. Por ejemplo,
libertad de empleo, ¿sale? Libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de asociación, ¿sale? Muy bien. La libertad de portación de arma de fuego, etcétera, etcétera. El Estado debe garantizar el ejercicio de esos derechos. Muy bien. Ok. Artículo 8 de la Constitución. Podemos dirigirnos a nuestras autoridades, hacerles un planteamiento, a requerirles cierta actuación. Esto lo conocemos con el nombre de derecho de petición. Claro que cuando el gobernado se va a dirigir a la autoridad, tiene que hacerlo por escrito y, por supuesto, con el respeto debido. Muy bien. Ok. Y tenemos también derechos de naturaleza política que se van a encomendar a los ciudadanos del país. ¿Quiénes son los ciudadanos? Mexicanos por nacimiento, por naturalización, mayores de 18 años y con un modo honesto de vivir. ¿Vale? Esos son los elementos que nos establece nuestra Constitución para ser considerados ciudadanos. Y en este ejercicio de derechos políticos tenemos el derecho a la participación de los problemas que afectan nuestro país, y tenemos derecho al voto activo, que sería que nosotros participemos como candidatos en una elección popular, y el voto pasivo, que sería el tema de la facultad que tenemos nosotros para elegir a nuestras autoridades. ¿Lo entendemos? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Después del elemento de la población, tenemos el territorio. Ahí va. Atentos. Muy bien. Aquí está el territorio de nuestro amado México. Ahí está. ¿Sale? Tenemos todo el territorio de la superficie continental. ¿Sale? Las islas y demás. Ahí están. ¿Vale? Si hicieran una proyección ustedes hacia el cielo, ¿sale? Tenemos un dominio sobre nuestro espacio aéreo, de conformidad con la Convención de Chicago sobre el espacio aéreo. Muy bien. Pero, ¿qué creen? México también tiene un control sobre su subsuelo y explotará la riqueza que se encuentra en el subsuelo de su territorio. ¿Está quedando claro? Muy bien. Una extensión de su esfera competencial lo tenemos en las embajadas, en los consulados, en los aviones con matrícula mexicana, en los buques con la matrícula mexicana. En todos estos casos, hablamos de una extensión del territorio nacional. ¿Ok? Y de conformidad con la Convención de Montego Bay sobre el derecho del mar, se ejerce una soberanía sobre 10 millas náuticas, así como también sobre la zona económica exclusiva que abarca 200 millas
náuticas. ¿Lo comprendemos? ¿Nuestro territorio? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Tenemos otro elemento que vamos a denominar como el poder, la facultad, el poder, el mandato del Estado que tiene para hacer cumplir sus determinaciones. Y en este caso, ese poder que tiene el Estado, ese poder que tienen las autoridades para hacer cumplir el orden, ¿dónde se encuentra establecido, compañeros? ¿En qué documento se establece? ¿En qué documento se reconoce? ¿Dónde? La Constitución. En la norma suprema, la Constitución. ¿Sale? Estas personas que representan al Estado van a actuar apegados al marco de la ley, van a actuar dentro del orden constitucional previamente establecido. Por eso tienen ciertas funciones, ciertas atribuciones, y esto implica un tema de poder. Muy bien. A este poder también lo conocemos con un nombre, una facultad que tiene el Estado para autodeterminarse, para autogobernarse en el régimen interior. A ese poder lo conocemos con el nombre de soberanía. ¿Ok? De conformidad con el artículo 39 de la Constitución, el soberano es el pueblo que confiere estas facultades al Estado, ¿vale? Para que lo ayuden, pues, a tener una vida más digna, para que generen las condiciones de empleo, para que establezcan seguridad pública, para que presten servicios públicos, etcétera, etcétera. Muy bien. Y estas autoridades, apegando al marco de la ley, hacen cumplir sus determinaciones en el interior del Estado. ¿Se pueden meter congresistas republicanos de Estados Unidos a ingerir sobre nuestro país? ¿Se puede pronunciar algún político europeo sobre algunas cuestiones que converjan a nuestro país? No, ¿verdad? Y lo mismo también nosotros. También lo mismo nosotros, ¿eh? No podemos inmiscuirnos en asuntos que tienen que ver con otros países, porque en este caso hablamos de la soberanía a nivel externo. ¿Vale? A este nivel externo vamos a conocerlo con la libre autodeterminación de los pueblos. Es decir, México, frente a toda la comunidad internacional, se encuentra al mismo parámetro, se encuentra al mismo nivel. Nadie es más. Los pueblos se autodeterminan. Los pueblos establecen su propio destino, y con relación a otros países, lo que México es que va a establecer relaciones amistosas, la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok. Otro elemento muy importante en relación del Estado, además de estos elementos que hemos señalado, es que nosotros vamos a dividir al poder. Hay un supremo poder de la federación. Este supremo poder de la federación lo vamos a dividir en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sale? ¿Para qué dividimos al poder? Para que no se corrompa en una persona, para que no se corrompa en una sola institución. ¿Sale? Lo dividimos
para un sistema de pesos y un sistema de contrapesos. Y así buscar un equilibrio. ¿Está claro? Vamos bien. Estas autoridades que vemos marcadas aquí van a tener competencias, van a tener atribuciones que mandata la Constitución, la norma suprema que organiza, que crea, que da fundamento al Estado, que establece la forma de nuestro gobierno. Muy bien, entonces, estos son mandatos muy importantes que hay que señalar. ¿Alguna cuestión hasta aquí, compañeros? ¿Se va entendiendo? ¿Y cuál va a ser el nivel de participación de las autoridades en el interior del Estado? ¿Cuál va a ser, compañeros? ¿La autoridad va a ser inmersiva? ¿Va a ser una autoridad que va a tener una injerencia importante, que va a querer inmiscuirse en todo lo que ocurra dentro del Estado? ¿Así será? ¿O será una autoridad que prácticamente se quite y diga, todo lo hacen los particulares? Yo nada más regulo, pero toda la riqueza del país, todos sus recursos, todo lo que se genere, pues eso tienen que ver los particulares. Yo solamente regulo. Dejar hacer, dejar pasar. O como Estado, estoy al pendiente, estoy vigilando, dejo que los particulares en muchos asuntos intervengan, pero yo controlo y además establezco qué áreas se encuentran reservadas exclusivamente a la nación mexicana. ¿Vamos bien? Vamos a ver. Ahí va. En este punto destacamos lo siguiente. Muy bien. Primero, atribución. Señalamos, reglamenta la vida y la actividad privada. ¿Qué creen, compañeros? Son estados inmersivos. Son estados que tienen un control férreo sobre todas las personas, sobre todas las, sobre todas estas atribuciones. Es decir, en este punto, fíjese lo que hace el objeto de la administración. Es coordinar los intereses individuales a fin de mantener el orden jurídico. ¿Sale? Imaginen un estado como el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en la cual teníamos nosotros en este sistema un sistema de control, un sistema que vigilaba a su población, un sistema que controlaba todos los factores de producción. Un estado inmiscuido en la vida privada también de sus personas porque tenían un control sobre todo. ¿Lo comprendemos? ¿Vamos bien? Ok. En esta situación vemos que va a haber una limitación de acción de los particulares, declarando los casos que esta es ilícita o ineficaz. Pero normalmente la administración del Estado y mucha de su riqueza es controlada directamente por este mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió el primer rubro? ¿Vamos bien? Segundo, se fomenta, limita y vigila la actividad privada. Todo lo contrario, el Estado permite hacer, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Mantener el orden jurídico coordinado con los individuales, ¿sale? Es decir, tenemos un Estado que sí está interviniendo, pero este Estado permite y actúa en coordinación con los particulares, con los gobernados. Entonces, yo como Estado le pongo la regla de juego a los gobernados y estos pueden intervenir, pues y generar recursos, ¿verdad?
¿Lo entendemos? ¿Sí o no? El Estado, ¿qué hace? El Estado limita, el Estado vigila todos los actos de la vida privada, sistemas de control, previo aviso, previa autorización. Sí puedes actuar, pero ¿sabe qué? Pide tu licencia. Sí puedes actuar, pero pide tu concesión. Sí puedes actuar, pero pide el visto bueno de parte de la autoridad. ¿Se entendió ese segundo nivel de atribución del Estado? ¿Sí está claro? Tercero, sustituir total o parcialmente la actividad particular. Promover en todo lo que se pueda a favor del bienestar público. Haber particular, no puedes involucrarte en áreas privadas reservadas a la federación como el tema del petróleo. Haber particular, no te puedes meter en esos temas porque es reservado exclusivamente al Estado. ¿Sale? El Estado saca de esta actividad a los particulares. Limita con intervención energética las actividades de los particulares, generando en ocasiones, es decir, en algunas ocasiones el Estado y el particular actúan de manera conjunta, pero principalmente el Estado va a decir, esta área es prioritaria para mí y yo la voy a ejercer. Por ejemplo, díganme una área prioritaria en la cual el Estado diga, aquí solamente yo. ¿Como cuál área prioritaria podrían decirme? ¿Cuál? ¿No les viene ninguna a la mente? ¿No? El agua, Podríamos decir que sí, exactamente, el tema del suministro del agua potable, ¿verdad? Aunque en muchas ocasiones se ha querido también, pues, concesionar a particulares, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Ahí va. Funciones de gobierno. Bien. Para entender este cuadro, dejen primero, les hago un cuadro anterior. Y con eso vamos a desarrollar este otro cuadro. ¿Listos? Muy bien, ahí va. Funciones de gobierno. De la Constitución surgen estas autoridades y surgen estas competencias. Función de gobierno, legislativa, judicial, ejecutiva, judicial. ¿Cuál es la primera función, la principal función de la autoridad legislativa? ¿Cuál es? ¿Qué tipo de actos realiza? Actos administrativos. Segurísima, principalmente realiza actos administrativos. Principalmente realiza actos Legislativos. legislativos en la creación de leyes, ¿sale? En la discusión, en la aprobación. Sí, realiza actos administrativos, pero ahorita señalamos en qué casos, ¿vale? Muy bien. Tenemos una función ejecutiva. Aquí principalmente, ¿a qué se enfoca? Administrativo. Aquí sí, a actos principalmente administrativos, ¿sale? Esta es su actividad formal. Muy bien. ¿Y el Poder Judicial qué realiza principalmente? Actos Judicial. judiciales. La aplicación, la interpretación de la norma, la aplicación en un caso concreto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, si hemos dicho que la principal función de los diputados, de los senadores, es el tema de la elaboración de leyes, diríamos que formalmente se le encomienda esta función, la creación de leyes, formalmente.
Sin embargo, hay ocasiones que materialmente realizan funciones que son administrativas, que son judiciales. ¿Vamos bien? ¿Sale? Vamos a ver en qué casos. Primero, actos administrativos del Poder Legislativo. Designación de sus propios funcionarios. ¿Vamos bien? Es, por ejemplo, que este diputado requiera a ciertos asesores. ¿Qué tipo de función es? Administrativa. ¿Sale? Que el Congreso requiera determinados equipos para cumplir con su función legislativa es una función administrativa. ¿Está claro? Muy bien. Ok. Sanciona a los legisladores por ausencias y autoriza algunos servicios o premios que puedan recibir algún mexicano o algún servidor público en el extranjero. Bien. Hay actos que el Poder Legislativo realiza y que son jurisdiccionales. En caso de juicio político y en caso de declaración de procedencia. ¿Cómo está esto? Aquí tenemos que este servidor público, ¿vale? Se le responsabiliza de no haber cumplido con su función de hacer guardar la Constitución y respetar las normas que de ella emanan. Este servidor público no cumplió con ese mandato. La Cámara de Diputados se va a constituir como un órgano que va a presentar la acusación, ¿vale? A la Cámara de Senadores, que será la Cámara encargada de determinar si ha lugar o no el juicio político o la declaración de procedencia en contra de ese servidor público. Esa función que realiza el legislativo, ¿de qué naturaleza es? De naturaleza judicial. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. ¿Les quedó claro esta función en estos primeros dos elementos? ¿Quedó claro? ¿Sí lo entendimos? Compañeros. ¿Sí? Seguro. Ok, muy bien. Seguimos. Función ejecutiva. Ya vimos que formalmente realiza actos administrativos, pero también materialmente realiza actos que son legislativos y otros que son de naturaleza judicial. Por ejemplo, la función legislativa, la emisión de reglamentos, circulares, decretos. Recuerden, el presidente de la República tiene esta atribución. Ahí va. Mételo. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Aquí tenemos al presidente de la República. Este servidor público, ¿vale? En el caso que estamos planteando, para interpretar una ley, para complementarla, para establecer los alcances de la misma, sobre esta ley puede elaborar un reglamento, ¿vale? Que realmente es una función materialmente legislativa del Poder Ejecutivo. ¿Vamos bien?
también cuando este copresidente elabora un decreto que es una ordenanza de observancia general y de cumplimiento obligatorio para todos, entonces se está realizando un acto que materialmente es legislativo. ¿Lo vamos comprendiendo o no, compañeros? ¿Vamos bien? Y por ejemplo, las circulares y las instrucciones internas que emita el titular del Ejecutivo con sus demás subordinados es una función de naturaleza legislativa. Bien, mi estimada Ruth Valadez, te escuchamos, por favor. Ay, no sé si no la escucho yo, tiene micrófono muy bajo, no sé si... A ver, ahí la escucho muy bajo, muy bajo, a ver, ¿puede hablar un poquito más alto? Sí, estoy hablando alto. A ver, ya, se escuchó un poquito más, a ver. Maestro, nada más quiero saber, o sea, un ejemplo de ley y cómo se aplicaría el reglamento, ahí no me queda claro. A ver, la ley es una ordenanza general de cumplimiento obligatorio que elabora el poder legislativo. ¿Sale? Por ejemplo, tenemos en la ley tenemos la función referente al registro público. ¿Sale? Muy bien. Y el reglamento del registro público nos va a decir cómo va a actuar esa institución. Eso es lo que hace el reglamento, complementa la norma. No puede existir ley sin reglamento sin ley, pero sí puede haber ley sin reglamento. Muy bien. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros, con la función materialmente legislativa del Poder Ejecutivo? ¿Está claro? Muy bien, seguimos. Y el Poder Ejecutivo también realiza actos que son materialmente jurisdiccionales, como por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las juntas de conciliación y arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que son entes, entre comillas, que emiten resoluciones, sentencias, pero que no pertenecen al Poder Judicial, sino pertenecen al Poder Ejecutivo. ¿Lo entendimos? Muy bien. Y hay actos, por ejemplo, del Poder Judicial, que realiza actos legislativos, materialmente legislativos, cuando crea la jurisprudencia, cuando emite reglamentos internos para el Poder Judicial. A ver, entonces, los jueces, aquí los tenemos, cuando resuelven un caso y este caso forma un criterio jurisprudencial, esa función que realiza este tribunal al crear jurisprudencia es un acto que materialmente es, ¿qué? ¿Qué es, compañeros? Legislativo, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok. Y el Poder Judicial internamente, a través del Consejo de la Judicatura Federal, en la calificación y designación de jueces, magistrados, demás secretarios y demás, además de que participa en el presupuesto de egresos, realiza el Poder Judicial actos de naturaleza administrativa. ¿Tenemos alguna interrogante, alguna duda hasta aquí, compañeros? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Estamos bien? Ok. Muy bien. Ahí va. Muy bien. La administración pública. Actividad pública que no es legislativa y que no es judicial. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ok. Esta realización de actos administrativos, jurídicos y materiales
se encuentran debidamente establecidos en la norma. Esta administración pública consiste en la prestación de un servicio público para un gobernado y la satisfacción y producción de bienes para satisfacer la necesidad general. ¿Cuáles son los elementos de la administración pública? Tenemos el elemento técnico, los mecanismos y procedimientos para administrar recursos y elevar la eficiencia administrativa. ¿Qué es lo que ocurre con una dependencia de gobierno? ¿Qué es lo que ocurre con una oficina gubernamental? ¿Qué es lo que buscamos, compañeros? ¿Qué es lo que internamente van a hacer para que funcionen adecuadamente estos recintos administrativos? ¿Qué es lo que necesitan ellos? Mecanismos y procedimientos internos para ser mucho más eficientes, para servir de mejor modo a la ciudadanía. ¿Lo entendimos? ¿Qué requerimos? Buenos procedimientos, requerimos recursos y requerimos también personal capacitado. ¿Está claro esa función? Muy bien. Tenemos a nivel político la aplicación de políticas gubernamentales de administración y de gestión de recursos. Es decir, al final de cuentas, esta cuestión va a encontrarse principalmente vinculada a actividades de política, a concertaciones, a políticas públicas, a planes nacionales de desarrollo y demás autoridades, demás actos que se realizan desde el ámbito meramente político. ¿Vamos bien? Y tenemos una función jurídica, la aplicación de la norma, la sujeción a lo que establece la ley, lo que establece la ley orgánica de la administración pública para un adecuado ejercicio de gobierno, para una adecuada función. ¿Comentarios, dudas, alguna pregunta que tengamos hasta aquí? ¿Se entiende estos elementos de la administración o no, compañeros? ¿Sí se entiende? Muy bien. Los diferentes tipos de administración. Ahí va. Centralizada, desconcentrada y descentralizada. Empezamos con la centralizada. La centralización es una forma de organización administrativa en la que los entes del Poder Ejecutivo van a actuar bajo un mando unificado, que en este caso es el presidente de la República, ¿sale? Que es el titular, es el mandato supremo dentro de la administración pública de ese nivel. Entonces, aquí ¿a quién tenemos? Tenemos al presidente, ¿sale? Y tenemos a sus secretarías de Estado, ¿sale? Aquí las tenemos, que dependen de quién directamente, compañeros. ¿De quién dependen? Del Ejecutivo, ¿verdad? Y tenemos, por otra parte, a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal. ¿Ok? ¿Puede el presidente de la República remover de forma directa algún secretario de Estado? ¿O necesita autorización del Congreso? Necesita, primero, liquidarlo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué pasa aquí, compañeros? En la administración pública centralizada, ¿quién es el jefe máximo? ¿Quién es la autoridad?
Presidente de la República. El Presidente. presidente de la El República. presidente. Ok, y las secretarías de Estado se encuentran subordinadas, se encuentran vinculadas a este poder unificado. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende? Ok. Desconcentración. Decimos, traslado parcial de competencia de un poder centralizado a un órgano técnico, a un órgano especializado, a un órgano que tiene una función muy particular. Hay una relación de jerarquía entre el órgano de la administración pública con este órgano desconcentrado. ¿Sale? Se sigue manteniendo la estructura de la administración pública centralizada. ¿Lo entendemos? Entonces, imaginen, esto sería más o menos así. Tenemos al presidente de la República, tenemos a una de sus secretarías, que sería la administración pública centralizada, y por otra parte tenemos aquí a un órgano desconcentrado. Tiene cierta facultad técnica, tiene cierta atribución, pero se encuentra dentro de la esfera competencial de un órgano centralizado. ¿Nos quedó claro? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Y tenemos la descentralización. En este punto vamos a encontrar que aunque tenemos que el poder ejecutivo es la máxima autoridad dentro de la administración pública, estos entes públicos van a gozar de personalidad jurídica propia, de autonomía, y van a gestionar incluso sus propios recursos. ¿Lo entendemos, compañeros? Por ejemplo, en este punto en particular, quiero que distingan lo siguiente. Mucha atención con lo que voy a señalar. Entonces, aquí tenemos a la administración pública centralizada. ¿Sale? Aquí está. Aquí ya vimos a su órgano de la administración pública centralizada. Y aquí vimos nosotros a los órganos de la administración pública desconcentrada. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Imaginen que por acá tenemos a la administración pública descentralizada. Su propio nombre nos indica. Tiene cierta independencia, tiene cierta autonomía del ejecutivo. Maneja sus propios recursos, maneja su propio patrimonio, tiene sus propias y delimitadas funciones muy particulares. ¿Vale? Por ejemplo, en estos temas, además de tener este órgano de la administración pública descentralizada, vamos a distinguir a los órganos constitucionales autónomos y a los órganos con relevancia constitucional. Por ejemplo, en los órganos constitucionales autónomos tenemos el Banco de México. Tenemos, ¿a quién más les mencioné, compañeros? Les mencioné, por ejemplo, el tema del INE, El INEGI. el INEGI, el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, ¿sale? Todos los que no le gustan al presidente. Ajá, tenemos al Derechos humanos.
Tenemos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Tenemos a la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿sale? La COFESE, ¿qué más tenemos? De los derechos humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿sale? Por mencionar órganos constitucionales autónomos. Aquí podríamos mencionar a la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Vamos bien? Y tenemos órganos de relevancia constitucional que realmente no lo ubicaría dentro de la administración pública centralizada porque sí se encuentran subordinados a un poder. ¿Sale? En este caso, ya lo habíamos mencionado, el Consejo de la Judicatura Federal, ¿sale? Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí nos queda claro? ¿Vamos bien? ¿Se va más o menos entendiendo cómo se conforma la administración pública? ¿Sí? Muy bien. Rápidamente vamos a abarcar los órganos de la administración pública centralizada. Muy bien. Ahí va. Empecemos. Tenemos a Presidencia de la República. Cuando hablamos de presidencia, no hablamos de una persona, hablamos de toda una institución, conjunto de unidades administrativas que se encuentran adscritas al Ejecutivo Federal. Su número varía de conformidad con la necesidad del titular del Ejecutivo cada sexenio y que de alguna manera se va a modificar de conformidad con este titular. El jefe máximo de presidencia de la República es el presidente de la República. ¿Sale? Y de aquí tenemos a las denominadas secretarías de Estado. Las secretarías de Estado, ¿qué son? Las secretarías son ramas de la administración pública que se encuentran con un determinado conjunto de servicios y que además tienen actividades encomendadas a las dependencias bajo una autoridad inmediata. En este caso, este conjunto de servicios, este conjunto de facultades encomendadas en la ley, dependen del titular del Poder Ejecutivo y aseguran la acción de gobierno y de la ejecución de la ley. Entonces, imaginen a la administración pública que se representara como si fuese un árbol. Ahí va. Entonces, aquí tenemos a estas secretarías de Estado. Por otra, aquí de quien van a depender, quien las va a nutrir, quien las va a dar estas funciones, es el presidente de la República. Y aquí tenemos las distintas secretarías técnicas, administrativas, que realizan determinadas funciones. ¿Vamos bien? Ok. No me confundan dos cosas. Órganos con organismos, ¿eh? Son dos cuestiones completamente distintas y déjenme decirles por qué. Ahí va. Veamos este caso. Aquí tenemos a la administración pública centralizada. Jefe máximo de esta administración, de quien dependen directamente del presidente de la República. Aquí tenemos a las secretarías de Estado. Estas secretarías de Estado realmente vamos a denominarlas órganos. Y estas secretarías a su vez delegan ciertas competencias, ciertas facultades a la administración pública desconcentrada. Como estos órganos tienen una sola función o dos o más, pero son muy específicas, vamos a hablar
de organismos desconcentrados. ¿Se entiende o no? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Muy bien. Por ejemplo, el sistema digestivo. Todo esto representa el organismo, una determinada serie de funciones y atribuciones que tiene todo este organismo. Y este aparato en particular es un órgano. Tiene una función muy particular, perfectamente señalada qué es lo que va a realizar. ¿Vale? Entonces, todo esto, todas estas facultades, atribuciones, competencias que tiene la administración pública es el organismo. Creo que hace ratito lo dije al revés, ¿eh? Ahí va. Esto sería las secretarías, la administración pública centralizada. Y estos que son los órganos que tienen actividades muy específicas, muy determinadas, son los órganos que serían parte de la administración pública desconcentrada. ¿Se entiende o no, mis queridos abogados y abogadas? ¿Sí se entendió? Segurísimos. ¿Sale? Muy bien. Hace ratito lo estaba confundiendo, pero aquí está ya aclarado, ¿eh? Fe de ratas, aquí lo aclaramos. Muy bien. Ok, ahí va. Seguimos. Dentro de los distintos órganos de la administración, organismos de la administración pública centralizada, tenemos a la Secretaría de Gobernación, que es una de las principales, los asuntos internos. Su principal función es mantener diálogo entre los tres poderes, ¿sale? Y se encarga de temas de la protección civil y seguridad nacional. Muy bien. Entonces, más o menos un parangón con un sistema parlamentario, más o menos sería aquí. Aquí tenemos al presidente de la República y a su lado tenemos al jefe de gabinete. Depende de la administración pública centralizada, sí, pero como el presidente se encarga más como un jefe de Estado, ¿sale? Como un representante de México, este cuate, el secretario de Gobernación, en un sistema de corte parlamentario, es un jefe de gobierno. Es el que se encarga del tema del consenso con los otros poderes. Por ejemplo, si hiciéramos un parangón con un sistema parlamentario, diríamos que aquí tenemos al rey como jefe de Estado y aquí tenemos al tema del primer ministro. ¿Vamos bien? Ok. El secretario de Estado interviene con los otros tres niveles de gobierno. Con el local y con el municipal. Además que se comunica con las otras secretarías. Y está muy al pendiente, pues, de que, pues, si lleguemos a un buen consenso, buenos acuerdos con el titular del Poder Ejecutivo. Realmente es el segundo hombre es el segundo funcionario con mayor jerarquía dentro de la administración pública centralizada. ¿Lo vamos comprendiendo? ¿Sale? Y el camino natural para que alguien se convirtiera en presidente en el pasado era ser secretario de Gobernación. Muy bien. Ok, seguimos. Tenemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
conduce la política exterior de México, ¿sale? Establece el diálogo para la cooperación y promoción del país y además se encarga de la atención de mexicanos en el extranjero. Coordina la actuación internacional del gobierno de la República. Entonces, y máxime en esta administración, tenemos a un presidente que poco se involucra en los temas internacionales, ¿sale? Es decir, normalmente es un presidente que no sale mucho del país. Y en este punto tenemos que el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, se encarga de esta función de acuerdos de cooperación, de diálogos, de consenso con otros países y además de la defensa de los mexicanos que se encuentren en partes del mundo. Para eso tenemos a las embajadas y para eso tenemos a los consulados. Muy bien. ¿Está claro? Ok, muy bien. Tenemos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El diseño, la planeación, la ejecución, la coordinación de políticas gubernamentales en materia de seguridad pública. En los gobiernos, sobre todo, de Felipe Calderón y de Vicente Fox, esta función era de las principales. Inclusive uno de los secretarios más fuertes durante el sexenio de Felipe Calderón era el titular de esta secretaría en particular. ¿Sale? Esta es una cuestión muy importante porque se le dio mucha atribución a ese sexenio al tema de la seguridad. Y por eso era el supersecretario durante esa administración. Muy bien. Ok, continuamos y tenemos otra secretaría. Ahí va. Tenemos la Secretaría de la Defensa Nacional, la organización, la preparación al Ejército y Fuerza Aérea con el objeto de defender la integridad de nuestro territorio nacional, la independencia y la soberanía de la nación. Recuerden que para evitar golpes de Estado, ¿sale? Porque eso había ocurrido en el pasado, el titular de la administración pública es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas mexicanas. Y esta secretaría es muy importante porque hasta cierto punto, al ser el titular máximo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República se va a apoyar con el secretario de la Defensa Nacional, que normalmente es un militar de muy alto rango. ¿Ok? De esta secretaría vamos a sacar el órgano desconcentrado, que es la Guardia Nacional. ¿Vale? La Guardia Nacional, que va a ser la institución de salvaguarda, libertad e integridad de las personas, protegiendo su patrimonio, protegiendo su integridad, protegiendo los bienes de la nación. Entonces, aquí ya hemos visto cómo tenemos a la administración pública centralizada y de aquí tenemos a este órgano llamado Guardia Nacional. Muy bien. ¿C'est clair? ¿Está claro? Perfecto. Muy bien. Siguiente. Ahí va. Secretaría de Marina. El diseño, planeación, ejecución, coordinación de las Fuerza Armada Mexicana
de la Marina Nacional, la salvaguarda de nuestros ríos, la salvaguarda de nuestros mares, la salvaguarda de nuestra zona económica exclusiva. Entonces, todo que tenga que ver con la soberanía de nuestro estado dentro de el mar, dentro de las aguas nacionales e internacionales, de todo esto se va a encargar la Secretaría de la Marina. ¿Vamos bien? Ok, seguimos y ahora vemos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El diseño, la planeación, la ejecución, la coordinación de políticas públicas en materia económica. Todo lo que tenga que ver con el recurso público, con el dinero. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, esta secretaría es muy importante porque vean, el presidente de la República le va a encomendar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el tema de la recaudación del dinero, de los recursos que se necesitan para cumplir con la función de gobierno. Entonces, esta secretaría es tan importante porque sin esta secretaría, ¿cómo se obtendría el recurso público que se necesita para la ejecución de la obra pública? ¿Vamos bien? Ok. De aquí tenemos a otra que es la Secretaría de Bienestar. El diseño, la planeación, la ejecución y coordinación en materia de seguridad, de desarrollo social, sobre temas de calidad de vida, sobre temas que tienen que ver con los alimentos, sobre temas que tienen que ver con la cuestión referente a temas de desarrollo social, a las becas del bienestar, a las becas de los adultos mayores y demás. Aquí las vamos a ubicar. ¿Vamos bien? Ok. Tenemos también a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El diseño, la planeación, la ejecución, la coordinación de políticas públicas para el tema de recursos naturales, ecología, saneamiento ambiental, agua, pesca, sustentabilidad urbana. Entonces, todo lo que tiene que ver con la política del Estado en el tema de los recursos naturales, vamos a encomendar principalmente esta función del cuidado de nuestro país, el cuidado de la sustentabilidad a la Semarnat. Y esta Semarnat, en la actualidad, va a tener una función muy importante con el tema de sembrando vidas, que implicaría el tema de sembrar pues determinados recursos naturales, determinados productos para su venta y a su vez del autoconsumo y de la generación de empleo para estas personas, ¿verdad? Del tema de sembrando vida. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la Secretaría de Energía, las políticas públicas, la ejecución, la coordinación en materia de energía, la construcción de la refinería en Dos Bocas, la compra de la refinería en los Estados Unidos, el tema del recurso del petróleo, el tema de las energías limpias y todo, lo vamos a encontrar aquí. Tenemos a la Secretaría de Economía, cuya función principal es las políticas públicas, la coordinación
en tema de desarrollo económico y en tema de el crecimiento económico de nuestro país. Tenemos a la SEP, Secretaría de Educación Pública, que se le va a encargar el diseño, la ejecución, la coordinación de políticas públicas en todos esos temas referentes con la educación de nuestro país. Muy bien. ¿Qué más tenemos, estimados amigos? Bueno, también vamos a tener en este punto a la Secretaría de Desarrollo Agrario y Desarrollo Rural, en la cual pues tiene una función muy importante en la cuestión de la coordinación de políticas públicas en materia agropecuaria, todo lo que tiene que ver con el campo mexicano. Aproximadamente 70% de nuestro territorio es campo y de eso se encarga esta secretaría. Tenemos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el diseño, la planeación, la ejecución, la coordinación de políticas públicas en temas de medios de comunicación. Lo que tiene que ver, por ejemplo, el enfoque del titular del Ejecutivo por lo que respecta a aeropuertos, por lo que respecta a carreteras, ¿vale? Por lo que respecta al tema de el Tren Maya, etcétera, etcétera. Toda esta función se le va a encomendar al secretario de Comunicaciones y Transportes. Tenemos también la Secretaría de la Función Pública, que es la encargada del diseño, ejecución y coordinación de políticas públicas en el control interno y en la evaluación de la gestión gubernamental. ¿Sale? Pues no es tan eficaz el tema de que al seguir dependiendo del Ejecutivo, pues qué tanto podría ser eficaz su actuación, ¿verdad? Tenemos la Secretaría de Salud con el diseño, la ejecución y la coordinación de políticas públicas en los temas de servicios sanitarios. Hoy en día tuvimos una situación muy emergente con el tema del COVID y entonces la Secretaría de Salud, principalmente el subsecretario, se vio inmiscuido en cuestiones sobre la participación en el tema de la atención del COVID-19 y todas las cuestiones de la vacunación, con todas las cuestiones preventivas para evitar el contagio. Hablamos de las funciones que realiza la Secretaría de Salud. Tenemos también en particular otra secretaría que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con cuestiones muy importantes en relación al diseño, ejecución, planeación, coordinación de políticas públicas para la generación de empleos, en el tema de contrataciones, en el tema de de coordinar y vigilar a los sindicatos, verificar los derechos de los trabajadores, derechos sociales, el tema de el salario mínimo, el tema de que tiene que ver con la nueva reforma en materia de derecho laboral, apartado A. Vamos a encontrarnos aquí inmiscuidos con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Tenemos la famosa SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encargada de programas y proyectos vinculados con el uso del suelo, con las zonas rurales, con las zonas urbanas, con extensiones de tierra dedicadas a actividades meramente agropecuarias. Muy bien, para llegar a la conclusión con estas secretarías. Ahí va. La Secretaría de Turismo realiza funciones, programas, proyectos referentes con zonas turísticas. Afortunadamente, nuestro país es uno de los 9 países más visitados en el mundo. Sus playas, sus zonas arqueológicas, su actividad nocturna,
todo lo que tiene que ver con la cuestión de la belleza de nuestro país y sus recursos naturales y que los extranjeros disfrutan su estancia en el mismo, pues esta política pública para la generación del turismo se va a encargar de esta secretaría, Sectur. Y tenemos por otra parte a la Secretaría de Cultura con programas, proyectos, planes para la divulgación y apreciación de de las bellas artes. Entonces aquí tenemos a la Secretaría de Cultura y vean, ahí va. Entonces, toda esa cuestión de las bellas artes, de esa cuestión que tiene que ver con estos proyectos de divulgación, vemos aquí a esta secretaría, ahí va, pero por otro lado, estimados amigos, de esta secretaría, ¿sale? De cultura, vamos a tener un órgano desconcentrado que es, ¿qué se le llama? Bellas Artes, pero ¿cómo le dije que se llama Bellas Artes? Es Instituto Nacional Instituto de Bellas Nacional, Artes y Literatura. Ajá. exactamente, Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ujú, el IMBAL. Ajá. Ajá. De eso se va a encargar ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura. Muy bien. Y tenemos, estimados amigos, pues a la Fiscalía General de la República, que no pertenece a la administración pública centralizada, sino descentralizada porque tiene su autonomía propia y maneja sus propios recursos en esta cuestión de políticas públicas para la investigación criminal. Y ahora sí tenemos un órgano que sí pertenece a la administración pública centralizada, que es Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que revisa los instrumentos jurídicos que son sometidos a consideración del titular del Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República. Hasta aquí vamos bien, mis queridos amigos. ¿Se va entendiendo? ¿Está claro? Muy bien. Recordando lo que hemos analizado hasta este punto. Muy bien. Recuerden la función tan importante que tiene el derecho administrativo. El derecho administrativo es una rama del derecho público. Y acuérdense que la principal función del derecho administrativo es las relaciones de la administración pública con los particulares, con el gobernado. ¿Ok? En esta función, la actividad administrativa implica organizar, planear, conducir, controlar el gasto público, la prestación de bienes y servicios públicos. Lo vamos recordando, compañeros. Servicios públicos como transporte, alumbrado, educación, seguridad pública, cultura, etcétera, etcétera. ¿Sale? Dentro de esta administración pública hablamos que hay 3 niveles de gobierno: el federal, el local y el municipal. Muy bien. Ok. ¿Qué más revisamos, estimados amigos? Revisamos los principios que rigen a el derecho administrativo. Recuerden, la moralidad del servidor público, actuar con mandato en lo que establece la ley, en lo que establece la Constitución, el tema de el debido proceso, ¿sale? Actuar sin vulnerar los derechos fundamentales de el gobernado, actuar con estricto apego a lo que establece la ley y, por supuesto, la actuación del servidor público va a ser de buena fe y tendría que ser actuando dentro del parámetro de el acto que tiene encomendado. Y, por supuesto, también la seguridad jurídica, que es uno de los principios que rigen a este servidor público.
Mencionamos al Estado y cuando hablamos del Estado señalamos de sus siguientes elementos. La población, hablamos de el territorio, hablamos del poder. Cuando hablamos del poder distinguimos con el tema de soberanía, tanto en su régimen interno como en el internacional, ¿sale? Hablamos también de otro aspecto muy importante que tiene que ver con la cuestión de la división de poderes. Muy bien. Y por supuesto, también destacamos la cuestión de la Constitución como la norma suprema que rige dentro del Estado mexicano. Estos son aspectos muy importantes que analizamos. Señalamos que existen 3 distintas funciones dentro de la administración. ¿Sale? Función legislativa, función de administración, ¿sale? Función judicial. La legislativa principalmente la va a realizar el poder legislativo con la discusión, con la aprobación de leyes. La administración principalmente se le va a encargar al poder ejecutivo, apoyado de la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. Muy bien. Y bueno, hablamos de la función judicial que principalmente se encuentra en el tema de la aplicación de las leyes, en el tema de la solución de conflictos, en el tema de la interpretación de la norma. Aunque destacábamos que existían ciertas funciones que materialmente corresponden a otra naturaleza. Recuerden que la administración pública se distingue porque no es un acto, ¿sale? No es un acto ni legislativo ni judicial, ¿sale? Es un acto que realizan apegados a la ley, que tiene la función de prestar servicio público y satisfacer las necesidades de la colectividad. Esta función tiene las siguientes características. Es una función que mencionábamos técnica, especializada, ¿sale? Muy bien enfocada a una actividad política que implica acuerdos, que implica negociaciones y jurídica, porque se actúa dentro del marco de la ley. Ya hablamos de los distintos tipos de administración, distinguiendo, estimados amigos, lo siguiente. Administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. Ya vimos cómo funciona esto. Aquí tenemos al presidente de la República. Aquí abajito de él tenemos a las secretarías de Estado. Estas serían parte de la administración pública centralizada, ¿sale? Y aquí se van a delegar determinadas competencias, ¿sale? Y de aquí tenemos a la administración pública desconcentrada, ¿sale? Tiene cierta independencia, tiene cierta libertad técnica o de gestión, pero siguen perteneciendo a
la administración pública centralizada. Y la descentralizada, ¿sale? Señalábamos, tienen personalidad jurídica y tienen patrimonio propio, ¿sale? Tienen cierta independencia con el tema de la administración pública. Muy bien. Y bueno, hablamos de las distintas secretarías de Estado. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Muy bien. Mi estimado